un caso policial sobrenatural, donde dejaron constancia oficial de fenómenos que no supieron explicar. Una historia que hoy nos obliga a preguntarnos, ¿fue realmente un fenómeno sobrenatural? Bienvenidos al Rincón. En el siguiente video conocerás una serie de relatos entregados por familiares, amigos y personas directamente relacionadas con este caso. Nuestro objetivo no es faltar el respeto a nadie, sino exponer la historia completa y permitir que cada espectador saque sus propias conclusiones. Tras analizar todo lo que encontré en la red, como entrevistas, registros audiovisuales y el documental de HBO, que te invito a ver, este caso presenta múltiples versiones y posturas enfrentadas, personas que aún lo creen y que lo han creído durante años, y otras que con el paso del tiempo se retractaron. Esto comienza con la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 17 años, la hija mayor de una familia que vivía en el barrio de Vallecas, Madrid. Una historia que con el paso del tiempo se transformaría en uno de los casos más inquietantes y comentados de toda España y del mundo. Según el relato de su madre y de sus hermanos, Estefanía era una chica alegre, luminosa y llena de vida. Le encantaba bailar y cantar, y tenía esa extraña capacidad de contagiar su energía positiva a todos los que la rodeaban, pero era especialmente protectora y cariñosa con sus hermanos menores. Siempre estaba atenta a ellos, cuidándolos, como si fuera su mayor responsabilidad. También tenía una parte creativa y delicada. Le gustaba el corte y confección, y solía arreglar la ropa de sus hermanos con dedicación. Había un detalle que nunca pasaba desapercibido. Siempre llevaba pintado de rojo los labios, como el color de las rosas y las flores que tanto le gustaban. Pero un día aparentemente normal, Estefanía se encontraba con un grupo de amigos jugando a la Ouija en el colegio. No era un tablero profesional. Usaban un vaso de vidrio como puntero. Algunas letras eran improvisadas. El objetivo, según contarían después, era intentar conectar con un ser querido de uno de los amigos de Estefanía. El juego no pasó desapercibido. Una profesora, al notar el peculiar juego, decidió intervenir y romper el tablero de inmediato. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie pudo explicar. El vaso de vidrio se quebró sin razón aparente, y según los testigos, de su interior comenzó a emanar un humo negro. Ese humo fue inhalado por Estefanía. El incidente fue considerado lo suficientemente grave como para ser informado a los padres de los alumnos involucrados. En ese momento, parecía solo una anécdota extraña, pero con el paso de los días quedaría claro que aquello había sido el comienzo de algo mucho más oscuro. Es importante hacer una aclaración. A pesar de haber investigado este caso en múltiples fuentes, revisando documentales, testimonios y material periodístico, existen contradicciones claras en una parte fundamental de la historia, especialmente en los relatos que intentan explicar a quién o a qué estaban contactando cada vez que jugaban a la Ouija. Algunas versiones aseguran una cosa, otras que se contradicen por completo, y en muchos casos los detalles cambian con el paso del tiempo. Esto no solo genera confusión, sino que añade una capa aún más inquietante al caso, porque cuando los testimonios no coinciden, la pregunta es inevitable: ¿qué fue realmente lo que respondía del otro lado? Existen relatos de compañeros de Estefanía que con los años han explicado cómo y en qué momentos jugaban en el colegio. Algunos aseguraban que intentaban seguir ciertas reglas básicas, como cerrar la sesión o pedir permiso antes de retirarte. Sin embargo, es importante ser honestos. Eran solo niños. No comprendían realmente lo que estaban haciendo. Hoy ya de adultos, muchos de ellos se arrepienten profundamente. En sus testimonios, ese arrepentimiento no solo se les escucha, se les nota en el rostro, la incomodidad, las pausas, la forma en que evitan ciertos detalles. Dicen más que sus propias palabras. Ni siquiera ellos estaban seguros de con quién se comunicaban. Las respuestas eran confusas, cambiantes, a veces contradictorias. Pero hay algo en lo que todos coinciden, incluso después de tantos años.
algo respondía. Este hecho marca un punto de quiebre en la historia. Después de aquello, Estefanía comenzó a cambiar. Sus actitudes ya no eran las mismas. Decía ver sombras, sentir presencias, y con el paso del tiempo empezó a entrar en lo que su familia describía como un trance. Sus hermanos relatan estos episodios con gran inquietud. Estefanía se quedaba completamente inmóvil, con los ojos abiertos y la mirada fija en un solo punto, como si el mundo a su alrededor dejara de existir. No respondía, no reaccionaba, era como si estuviese en otro lugar, en otro plano. Su madre intentaba de todo para hacerla volver. Le hablaba, le gritaba, la sacudía e incluso le daba pequeños golpes, desesperada por traerla de regreso a la realidad. Tras cada episodio, la madre adoptó la costumbre inquietante de siempre preguntarle si había visto algo, pero la respuesta era aún más perturbadora. Decía que veía personas dentro de la casa, figuras que se movían alrededor. En más de una ocasión aseguró que podía ver a su abuelo, quien había fallecido años atrás, y a partir de ese momento el miedo dejó de estar afuera y se instaló dentro del hogar. En una serie de entrevistas posteriores, Querubina, la hermana de Estefanía, reveló un aspecto increíble del caso. Según su testimonio, su hermana comenzó a anunciar su propia muerte. No lo hacía como una broma, ni de forma casual, sino que con una serenidad que resultaba escalofriante. Decía frases como: si yo muero, tocaré las paredes para que sepas que estoy bien. Palabras que en ese momento nadie supo cómo interpretar, pero que con el paso del tiempo adquirirían un peso aterrador. Querubina también aseguró que su hermana se despidió. Ocurrió el 14 de julio de 1991. No fue una despedida normal, o una despedida suficientemente extraña como para quedar grabada en la memoria de su familia. Mientras la familia Gutiérrez dormía, Querubina se despertó en plena noche por algo que no podía ignorar. Su hermana mayor estaba en la cama, sufriendo fuertes convulsiones. El episodio era tan grave que el pánico se apoderó del momento. Querubina llamó de inmediato a sus padres. Entre todos intentaron ayudarla y decidieron trasladarla a otra cama, buscando un espacio más amplio y adecuado para el personal de salud. Ese es el último recuerdo que Querubina comparte de su hermana con vida. Según su propio testimonio, Estefanía fue llevada al hospital, donde terminó falleciendo. Hasta ese punto de la historia no existió una explicación médica clara que justificara lo ocurrido. La combinación de hechos es imposible de ignorar. Hasta ese momento nadie conocía la verdadera causa de muerte. A eso se le suma el juego de aquellos jóvenes con fuerzas extrañas, los relatos del humo negro entrando en el cuerpo de Estefanía, sus trances, sus visiones y finalmente el inquietante cumplimiento de sus propias predicciones. Todo esto tomado en conjunto construye una historia increíble y también inexplicable. Una historia que para muchos no tiene explicación racional. Una historia que se siente como un verdadero relato de terror. Y si quieres escuchar más historias como esta, casos reales, misterios sin resolver y sucesos que desafían toda lógica, te invito a seguir el canal. Con el paso del tiempo, Ricardo, hermano de Estefanía, comenzó a presenciar las primeras manifestaciones dentro de la casa. Lo que al inicio parecían ruidos aislados, pronto se volvieron imposibles de ignorar. Alarmado, avisó a su madre y al resto de la familia. Tanto Ricardo como Querubina relataron más tarde, en distintas entrevistas, que podían escuchar golpes provenientes de las paredes, de las puertas y de distintos puntos del hogar. No seguían un patrón lógico, aparecían de repente y desaparecían igual de rápido, como si algo intentara llamar la atención. La desesperación de la familia seguía creciendo, por lo que la madre tomó una decisión y buscó ayuda con el cura del barrio, esperando encontrar una explicación o al menos una forma de proteger a su familia. El sacerdote les dio una recomendación clara: cuando comenzaran los golpes, debían reunirse en familia y orar juntos. Además, le entregó una oración especial, una frase que según él debía recitarse en voz alta: «Ánima bendita, dime quién eres y qué quieres». Y a partir de ese instante, parecía que algo estaba escuchando. Decidida a enfrentar lo que estaba ocurriendo, la familia se reunió en el comedor.
Esa noche no estaban solos, una vecina también se encontraba presente. Apagaron las luces y se quedaron en completo silencio, envueltos por la oscuridad esperando, sin saber exactamente qué. Los minutos pasaron lentamente y el miedo era evidente en todos los presentes, o al menos así lo describieron después. Tal vez era la sugestión, tal vez el peso de todo lo que vivieron hasta ese momento, pero la tensión se podía sentir en el aire. Y entonces ocurrió. Iniciaron los golpes. Siempre eran secos, claros, inconfundibles. En ese instante la madre, con la voz temblorosa, comenzó a repetir la oración que el cura le había dado, una y otra vez, intentando mantener la calma, mientras algo, desde algún lugar de la casa, respondía a cada palabra. Entre el miedo y las oraciones desesperadas de la madre, los golpes comenzaron a aumentar la fuerza e intensidad. Ya no sonaban lejanos, parecían venir desde el otro lado de la puerta. Ante el pánico, el padre reaccionó de inmediato. Intentó bloquear la puerta empujando un mueble que tenía cerca, y luego reforzó la barrera con un sofá. Durante unos segundos, todo continuó en una tensa espera, hasta que ocurrió lo impensable. La puerta se abrió. Lo hizo sin ninguna explicación lógica, desplazando los muebles que la trababan, como si no ofrecieran resistencia alguna. Al mismo tiempo, las luces se encendieron de golpe, rompiendo la oscuridad que había envuelto la escena. Después de eso, la vecina se marchó asustada. La familia, aún en estado de shock, tomó la decisión de que esa noche no dormirían en sus habitaciones. Se quedaron todos juntos en el comedor, esperando que lo que fuera que había irrumpido no regresara. Después de ese episodio, los sucesos dentro de la casa no solo continuaron, sino que se volvieron mucho más violentos. La familia relató que le lanzaban objetos. Los muebles y las decoraciones se movían solos, sin que nadie los tocara. El perro de la familia comenzó a comportarse de forma extraña. Ladraba sin parar, con la mirada fija en un punto donde no había absolutamente nada, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Pero uno de los aspectos más inquietantes fue la aparición de sombras en distintos lugares de la casa. No eran reflejos ni juegos de luces, eran figuras oscuras muy breves, pero que cada vez se volvían más frecuentes. Desesperados por encontrar una explicación, la madre tomó la decisión crucial de enviar una carta al programa llamado Zona Cero, buscando ayuda y respuesta. Fue así como encontró el contacto de César, quien fue a su casa, no solo a presenciar los fenómenos, sino también para documentarlos. A partir de ese momento, el caso dejó de ser solo una historia familiar y comenzó a convertirse en uno de los expedientes más inquietantes jamás registrados en España.